Muy buenas noches, de nuevo, una nueva edición del Desmarque. Ya saben, riguroso directo, analizamos esta 10ª jornada de la Liga Hypermotion que finalizará esta noche, ya que se está disputando en el descanso el encuentro entre el Cádiz y el Real Burgos Club de Fútbol. De momento, remontada del equipo burgalés, que empezó adelantándose en el marcador el Cádiz con gol de Ontiveros, pero dos tantos del equipo burgalés hacen que en este momento el resultado sea de 1-2. Y es importante para la Unión Deportiva Almería, porque si gana el Cádiz, la diferencia con el líder serían de 5 puntos. Actualmente son de 3 puntos en relación al Racing de Santander. Por lo tanto, ojalá no gane el Cádiz, que próximamente, en 4 o 5 jornadas, será rival de la Unión Deportiva Almería en el UDA Almería Estadio. Analizamos la jornada, analizamos el partido del equipo rojiblanco, analizamos el momento del equipo de rugby una vez que ya han llegado las 10 primeras jornadas. Podemos hacer también balance. Casi ya lo hizo en la previa el entrenador de la Unión Deportiva Almería, que, por cierto, ya ha cumplido 150 partidos oficiales dirigiendo al equipo rojiblanco, pues estableciendo un nuevo registro que no se había producido ni en cuanto a partidos dirigidos ni en cuanto a victorias conseguidas con el equipo rojiblanco. Y lo hacemos con los invitados, compañeros, queridos compañeros de los medios de comunicación. Empiezo con el que estuvo de espectador improvisado y además como un aficionado más, que es nuestro querido compañero del diario Marca en Almería, Antonio Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. ¿A qué hora regresabas ayer de Córdoba? Sobre la 1 de la mañana regresé aquí a Almería, llegué más o menos. Sí. ¿Mereció la pena el viaje? Bueno, sí, hombre, sacamos un empate positivo. Casi siempre suele merecer los desplazamientos para ver a tu equipo. Obviamente con el Almería es más difícil, suele ser más difícil ver al equipo ganando, pero bueno, un empate es siempre algo positivo que te puedes llevar, y el ambiente, sobre todo por el ambiente también, en un partido en el que fue tantísima afición, en un derbi, pues yo creo que siempre es bonito viajar para ver a tu equipo. Bueno, yo creo que este año sí que merece la pena viajar, porque al menos en los 3 últimos encuentros, recuento, 2 empates, 1 victoria en Las Palmas. Y bueno, la verdad es que está compensando a todos aquellos aficionados que se atreven a viajar y a seguir, animar al equipo en los partidos fuera de casa, ¿no? Sí, porque yo siempre digo que ser aficionado de la Almería, sobre todo de visitante, es una actividad de riesgo, porque te la juegas, sabes a lo que vas, sobre todo la temporada pasada, que fueron escenarios un poquito más complicados en los que vimos como visitante. Yo me acuerdo de estar en el partido de Elda, en el partido de Albacete, en el partido de A Coruña, que son al final partidos en los que el equipo sufrió muchísimo, pero es verdad lo que tú dices, que este año las sensaciones son diferentes, sobre todo cuando la Almería juega fuera de casa. Es un equipo muchísimo más sólido. Sobre todo existe la sensación un poco de que es un equipo al que cuesta muchísimo ganarle y que con poquito también hace mucho daño, porque ayer al final, cuando yo creo que peor estaba el equipo, en esos 20 y pico primeros minutos del Córdoba, que salió con cierto empuje, porque al final salía en su estadio, venía de 2 partidos, 2 victorias y con la gente empujando, salió apretando mucho, y el Almería cuando más hundido yo creo que estaba por el Córdoba, llegó al gol. Entonces es un equipo, como te digo, que este año sí que merece la pena gastarte tu tiempo, tu dinero para verlo jugar fuera de casa. Pues de maravilla. Seguimos con queridos compañeros, esta vez con el jefe de deportes del diario de Almería, Paco Gregorio. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juanjo. Me imagino que viste tranquilo, como lo suelo ver yo, y analizando cada jugada del partido, este encuentro en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Sí, bueno, fue un partido que resultó vertiginoso, muy bonito de ver para el espectador neutral. No sé yo si tanto para los entrenadores, aunque a Rubi le gusta este tipo de escenarios, y en el que la apuesta por Puigmal le salió muy bien, ¿no? Sacó del 11 a Melamed, porque los otros 2 cambios eran obligados por sanción y lesión, y cayó algunas bocas de aquellos que siempre dicen que sirve más como revulsivo que como titular. En el partido en cuestión, Puigmal mejoró a sus compañeros porque equilibra esa banda derecha, ayuda muy bien a Chirino en banda para que sufra menos, llega muy bien al ataque, como se vio en la jugada del gol, y para mí fue el jugador del partido. Bueno, yo creo que coincide con la encuesta que hemos planteado. A ver, compañeros, si tenemos la posibilidad de plantear la encuesta sobre el jugador más destacado de la jornada, porque de las propuestas que habían, Andrés Fernández, Idris Ubaba, Sergio Arribas, Arnau Puigmal es el que se lleva la palma con ese 44% casi, y por tanto es el elegido. Todavía se puede votar, pero el elegido como el más destacado del partido, aunque por ejemplo Antonio nos decía que le gustó mucho también el partido de
de Federico Bonini, que tampoco ya es novedad porque lo viene haciendo de maravilla el centro de la cobertura. Pues efectivamente, ¿no? Arnau Puigdemont, como bien dice Paco, ya sea como revulsivo, ya sea porque también se lo gana como titular, y así lo decidió Rubi, la verdad es que responde a la apuesta que hace el entrenador sobre este jugador, que si por algo se caracteriza es por su implicación y por su entrega total en cada partido, generando y estando ahí como serio protagonista en la jugada de ataque, y además en este partido redondeándolo con ese gol que adelantaba al equipo pero que no pudo servir para ganar el partido. Y seguimos con queridos compañeros como en narrador, en la narración de Radio Marca a nivel nacional, bien los partidos de la Unión Deportiva Almería, recientemente también los partidos de la selección española sub-20, pues Pedro Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Juanjo? Un placer como siempre. ¿Qué sensación te ha dejado el partido? Porque el punto es válido, pero decíamos que igual la sensación, el regusto de que era otra oportunidad de haber ganado, aunque no se consiguiera. Hay un dicho que siempre se conoce en el mundo del fútbol, que si no puedes ganar, al menos no pierdas, y esto es lo bueno que viene haciendo la Unión Deportiva Almería en los recientes partidos fuera de casa, ¿no? Tú decías al principio la media inglesa, yo sabes que la nombro la media Juan Domínguez. Juan Domínguez siempre decía, gana en casa, empata fuera. Voy a coger un pico de pan de Antonio y otro pico de Paco para mezclarlo y hacer también el resumen. Yo cuando veo la alineación, le puede ser extraño a Paco Glorio, pero me acuerdo de ti, porque tú el año pasado incidías mucho en el doble lateral fuera de casa, que lo hacía muy bien, con Pozo y yo creo que lo de Arnau lo hace para eso. Lo hace porque sabe que va a trabajar bien, sabe que sería ese doble lateral que él hacía fuera de casa, porque no vamos fuera de casa tú tienes que ir a guardar un poco la ropa, si te salta de la breva que te salte, y más en campos como lo de Córdoba. Lo de Antonio, cojo lo de Antonio para el resumen, porque es verdad que te da la sensación de que el equipo puede ganar en cualquier campo, e impacta un respeto que el año pasado parece que se había perdido o no se habían perdido. Yo creo que Rubi ha dado la clave, 14, 15 futbolistas fijos, en un equipo que yo sinceramente creo y aspira que puede ser campeón de liga, no ascenso, sino campeón de liga, por lo que tiene, por las mimbres que tiene, salvo que nos puede faltar, o nos puede gustar más o menos, que nos falte un 9, que nos falte, pero sobre la base hay 3 centrales que pueden jugar, los laterales están muy bien, si entra Arnau fuera de casa el trabajo es distinto al luego el Almería de casa, porque estoy seguro que Arnau ojalá fuese titular siempre y siempre tuviese como ayer, pero es verdad que luego Rubi en casa va a hacer otro sistema que no es el de ayer, y yo creo que Arnau lo va a tener más para fuera de casa y revulsivo. Me quedo con Arnau como mejor jugador del partido de ayer, y lo dicho, me quedo con eso, con lo que ha dicho Antonio, que ya merece la pena, siempre ha merecido la pena ver a la Almería en cualquier campo, pero ahora cuando vas a visitar los campos siendo aficionado a la Almería, sabes que vas a ver al jefe. Te falta añadir la polivalencia en el centro del campo que tiene este año el equipo. Bueno, eso pues por descontado. Guiguedes, Lopi, Baba, Sodic, el que juegue ahí yo creo que eso es trabajo del míster también, que ha sido muy criticado al principio de la liga, y está demostrando que dejándole un poco de espacio, él sabe sacar rentabilidad a estos jugadores. Y lo he dicho, da gusto ver a la Almería ahora, no por el juego que a lo mejor realizase ayer, pero sí porque ese compromiso que va lanzado hacia su objetivo, que no es otro que el ascenso directo. Bueno, dicho lo que hemos escuchado en la mesa, aún diría yo que lo mejor de todo es que el margen de crecimiento que todavía tiene el equipo, para mí es lo más importante. Todavía puede crecer más y puede mejorar en sus prestaciones y en su rendimiento. No quisiera empezar este programa con los queridos compañeros sin, pues en este caso, recordar a una figura de nuestro querido amigo Francisco Martínez Paquitico. Este fin de semana nos dejaba, vamos a ver imágenes precisamente de una de sus muchas comparecencias en el Desmarque. Bueno, es una figura muy importante en la historia del fútbol almeriense, primero como futbolista y después en determinadas labores. Tuvo un papel muy importante junto a su amigo Juan Rojas, también al exalcalde también ya fallecido Santiago Martínez Cabrejas, en esas gestiones, ¿no?, para que se produjera la unificación del fútbol almeriense y del Almería Club de Fútbol y Polideportiva Almería, surgiera la semilla de la Unión Deportiva Almería. Después estuvo muy ligado, mano derecha de entrenadores como Juan Martínez Casuco, también de Paco Flores, evidentemente con su sonrisa eterna, su conocimiento del fútbol, su simpatía, su experiencia, su conocimiento y bueno, sus muchas presencias que ha tenido con nosotros en esta mesa de análisis del Desmarque. Nuestro cálido y sobre todo sincero homenaje a la figura de Francisco Martínez Paquitico. Imagino que Paco, nos sumamos todos al pésame y un abrazo para la familia. Yo lo recuerdo sobre todo por la brutal honestidad que tenía como hombre de fútbol,
cosa que hoy en día lamentablemente se ve cada vez menos desde que el fútbol ha llegado a este nivel de espectáculo. Pero Paquitico, cuando te lo encontrabas y hablabas con él, podías siempre charlar de fútbol y siempre desde la honestidad que llevaba por bandera. Desde luego que sí. Yo, si me dejas, lo he tenido conmigo un año conmigo narrando en COPE, era comentarista, y yo le voy a recordar con una palabra que él siempre decía, que él siempre estaba con la palabra fenómeno. Así que sé de un fenómeno, pero que lo vamos a querer mucho, y un abrazo muy fuerte a su familia. Así es, pues entrañable y abrazo para toda la familia de nuestro querido amigo Francisco Martínez Paquitico. Seguimos y vamos a empezar a escuchar lo que decían en la sala de prensa tanto el entrenador Iván Ania del Córdoba Club de Fútbol como Rubi, que hacía también el análisis de este punto que dejaba en cierta medida no satisfechos, pero sí que se ajustaba a lo que se ha visto en el terreno de juego por los méritos contraídos por uno y otro equipo. Creo que ha sido un partido disputadísimo, con dos equipos que han puesto una intensidad muy alta en el partido. Si tuviera que resumir así por encima rápido, te diría que el Córdoba ha salido un poquito mejor que nosotros, con mucha presión arriba que nos ha dificultado sacar el balón, nos ha obligado a jugar siempre en largo. Luego hemos marcado el gol y creo que nos hemos ido imponiendo poco a poco, que hemos conseguido que esa presión bajara, y la jugada del gol en contra, pues bueno, yo creo que le ha dado un poquito de alas al Córdoba, porque en aquel momento veía el partido más decantado para nosotros. La segunda parte hemos salido muy bien, creo que bastante bien. Luego el Córdoba se ha rehecho y ha tenido su rato buenísimo también, y creo que al final hemos acabado bastante bien. Yo, por lo menos, creo que soy justo diciendo que el empate es justo, a mi modo de ver. Ellos nos hacen el gol desgraciado que le pega en la espalda al Barran, desvía la trayectoria, termina entrando, pero creo que esos primeros 25 minutos fueron muy buenos en todo, en presión, en juego. Éramos capaces de generar, estábamos siendo ganadores en todos los duelos cuando estábamos igualados en el inicio de meta de ellos, o incluso en el juego a veces que saltábamos y igualábamos con el central al media punta, y ahí estábamos siendo ganadores de la segunda jugada. A partir de ahí se igualó un poco más el partido, tuvimos la reacción, fuimos capaces de empatar con ese penalti, y en la segunda parte creo que, a pesar de que el partido estuvo igualado, creo que la ocasión más clara la tuvimos nosotros, que fue la del remate de cabeza de Fuentes casi debajo de la línea de gol. Penalti, yo creo que lo que es la acción dentro del área es penalti, a mi modo de ver, visto, me ha parecido que sí que es penalti. Creo que es verdad que se sacaba de encima, y no sé si ahí puede haber falta o no. No me atrevo a decir que es falta, no me atrevo ni que sí ni que no. Y repito que nosotros se nos ha escapado la vigilancia en el primer pase, y luego del dejar girar ahí a Fuentes y que pudiera correr. Creo que ahí hemos estado un poco, pues bueno, hemos concedido, y el Córdoba en ese sentido lo ha aprovechado. Lo que es la jugada dentro del área, creo, a mí me parece que sí que lo es. Bueno, empezamos con el análisis y la opinión de lo que fue ese planteamiento de Rubi. Hubo cambios en el 11 inicial, hasta 4. Unos fueron obligados, Alex Muñoz no estaba y tuvo que volver a Alex Centelles. Nelson Monte volvió a estar tocado y tuvo que sustituirlo Chumi, con tan mala fortuna de que se lesionó en el transcurso del partido y tuvo que entrar frío Aridane, y seguramente por esa frialdad, sin tiempo para haber calentado suficientemente, igual cometió ese penalti evitable porque barrió. Se ha discutido, ¿no? O he escuchado distintos pareceres. El penalti es inapelable, le barre en la pierna. Hemos visto otras imágenes distintas a las que nos ofrece la Liga y lo hemos visto palpable, que barre precisamente al delantero Adrián Fuentes, por lo tanto no hay nada que objetar. Penalti claro, también lo reconocía el propio Rubi. Y después hemos visto que volvía en el medio centro a contar con Baba y con Dion Lopi, y la novedad también de Arnau Usmal en detrimento de Nico Melamed, pensando precisamente que en este tipo de partidos pues la presencia de Arnau con su, digamos, ímpetu físico pues podría ser muy válido para el juego del equipo. Y lo cierto es que la Unión Deportiva Almería se puso por delante y podría haber ganado si no hubiera sido por esa jugada fatídica con el penalti, para mí, insisto, que no es discutible. ¿Quién abre la mesa de análisis? Bueno, Paco Gregorio. Si quieres empiezo yo, porque viendo a Rubi, yo escuché casi toda la rueda de prensa, y él, el tema del penalti, más que achacárselo a Aridane, que es quien termina cometiéndolo, lo que incide es en el inicio de esa jugada, en esa pérdida de balón de Lopi, y bueno, el contragolpe que genera, que Baba llega tarde, que Bonini le pilla también fuera de sitio y hace que Aridane tenga que salir al cruce precipitadamente. Y Antes de nada, ¿tenéis discusión sobre el penalti?
En directo no me pareció, y no me pareció porque tampoco ofrecieron unas repeticiones a cámara lenta cerca que se pudiera ver, pero la reacción del propio Aridane, no protestando, ya delataba que ahí había penalti. Tuve la ocasión de que me mandó un WhatsApp Antonio, que estaba allí in situ, y dice: desde mi posición se ha visto clarísimo que ha sido. Yo hasta que no he llegado y me ha enseñado las imágenes tuyas, yo todavía discutía el penalti. De hecho, en la retransmisión no se daba 100% el penalti, pero era por eso, por las imágenes que estaban dando. Bueno, hay una imagen que es distinta a la que ofrece la Liga y en la que se ve claramente el toque en la parte baja y cómo barre al pie de apoyo de Adrián Fuente. Por tanto, penalti inapelable, no tiene sentido discutir esa jugada que, bueno, pues fue en detrimento y en contra de la Unión Deportiva. Y en esa jugada es normal, que es lo que decía Paco. Las culpas ahí no las tiene Aridane. Pilla el equipo saliendo, es el cabreo de Rubi. Sobre la jugada también se ha podido hablar si hubo falta previa sobre Idrisu Baba. No. Es una disputa. Antonio en el campo no le pareció. En las imágenes yo he visto la jugada muchas veces repetidas, aparte del resumen, tampoco me lo parece. Bueno, en este caso no creo que valga como excusa recurrir a la actuación del colegiado, que para mí no influyó para nada, y Rubi también, en este caso, le honra, pues reconoció que nada tuvo que ver y por tanto satisfecho con el punto, o mejor, más que satisfecho, conforme con el resultado, aunque seguramente insatisfecho porque le habría gustado conquistar los 3 puntos. Imágenes de cómo llegaba la expedición de la Unión Deportiva de Almería al nuevo Arcángel, ante un Córdoba que, si no me falla la memoria, había ganado los 2 partidos recientes, en casa y fuera. La llegada de Rubi, Patri Socco, Andrés Fernández, miembros del cuerpo técnico. Ahí vemos a Federico Bonini, al reciente Bruno, que había sido convocado y se había estrenado con la selección española sub-20, Arnau, Baba. Aquí vemos a Pedro López, el portero del filial, Jesús López, portero del filial, ante la baja por lesión de Fernando Aridane. Hemos visto también a Talis, seguimos viendo a Centelles, a Chumi, con la mala suerte, junto a su amigo Sergio Arribas, y aquí a Dios lo mío, ¿no? La expedición, llegando a Adrián en Barba. Con este finalizamos en cuanto a la expedición de jugadores de la Unión Deportiva Almería, con las bajas, ya hemos dicho, sensibles, también de André Horta, que no se recuperaba de lesión, y de Alex Muñoz, que cumplía partido de sanción, pero que ya podrá estar de cara al siguiente partido frente al Club Deportivo Castellón. Se desplazó el equipo en autobús, a diferencia de lo que suele pasar, se desplazó por carretera en autobús. De hecho, yo cuando volvía para Almería le superé el autobús a la altura de pasando Granada, así. Muy bien. Pues eso es lo habitual, ¿no? Porque tampoco creo que haya aeropuerto en Córdoba, ¿no? O si lo hay, la verdad es que no es muy... No, pero lo que solían hacer era ir a Sevilla, y de sí. Sevilla a Córdoba en bus. De hecho, el año pasado creo que lo hicieron así. O... Vale. Yo creo que igual es más trastoque, ¿no? Hacer ese intercambio. Bueno, pues ahí queda dicho. Seguimos viendo o escuchando, en este caso, al entrenador de la Unión Deportiva Almería sobre algunas de las cuestiones que se le planteaban en la sala de prensa. ¿A qué le sabe el punto cosechado hoy ante un gran Córdoba, que creo que ha firmado el mejor partido de la temporada aquí en el Arcángel? Bueno, pues si me dices eso, le da más valor al punto. Si me dices que el Córdoba ha hecho el mejor partido en el nuevo Arcángel, está claro que venía con mucha confianza, con 4 partidos sin perder, las 2 victorias seguidas, y sabemos que es un Córdoba que juega muy bien a fútbol. Habrá días que le saldrá mejor o peor, pero la intención siempre la tiene. Entonces yo obviamente quería ganar porque creo que en el penalti hemos estado ahí un poco, hemos concedido 2 veces para que se produjera la contraataque, que si no sabemos si el Córdoba hubiera marcado o no, eso nunca se sabe, pero habíamos hecho lo más difícil, que era empezar marcando, y le damos valor, independientemente queríamos ganar, le damos valor, porque todo lo que sea sumar y contra buenos equipos, pues obviamente le damos valor. Balance, pues bueno, una liga que ya estáis viendo que va a ser disputadísima, que creo que nos vamos a sacar muchos puntos todos a todos, porque es muy difícil sacar partidos y todos los equipos están demostrando tener un muy buen nivel. Y por lo tanto en 10 jornadas, con muchos jugadores que tenemos nuevos, pues bueno, creo que es un balance positivo, estamos colocados en los puestos de promoción de ascenso y a partir de ahí ver si podemos crecer un poco más. Bueno, de momento la Almería, porque se sigue jugando, minuto 70, Cádiz 1, Burgos 2, la Unión Deportiva de Almería es quinto con 16 puntos y mantiene esa misma distancia, concretamente de 3 puntos sobre el líder Racing de Santander y 2 en relación, son ya, también 3 en relación al Cádiz, que sumaría, va perdiendo.
y 2 en relación al segundo clasificado de ascenso directo. Ahora mismo es lo que refleja en riguroso directo la clasificación a expensas de que termine ese Cádiz 1, Burgos 2. Algo que decir sobre este balance previo inicial, aunque ha sido escueto, Rubi, de estas 10 primeras jornadas de Liga, con un balance que refleja pues concretamente esos 16 puntos, con 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 19 goles a favor, 17 en contra. Yo decía que es manifiestamente mejorable, la capacidad realizadora que tiene el equipo ya la sabíamos, que empezó encajando demasiados goles, creo que ha ido rectificándolo paulatinamente y se ha visto reflejado al menos en los 5 últimos partidos, salvo ocasiones, digamos, puntuales. No vemos ya a un Almería que sea frágil en defensa, ni muchísimo menos. Yo creo que ha ganado en consistencia y ha ganado en solidez defensiva. No me refiero solamente a la línea, me refiero al sistema defensivo de la Unión Deportiva Almería. Esa es mi opinión en relación a la evolución que ha experimentado del inicio a esta 10ª jornada. ¿Cuál es la vuestra? Empiezo por ti, Pedro, por ejemplo. A mí me sigue faltando el 9. A mí me gusta mucho, sí, Leo Batistao, es trabajador, para lo que busca Rubi, que es bajar el balón y enlazar con Embarba, Melamed o el que esté ahí o arriba. Pero a mí me sigue faltando el 9, me sigue faltando el 9 para el tema de la presión, para que la Almería sea más fuerte a la hora de ir a la presión. Las presiones de los equipos las empiezan los delanteros. Batistao no presiona ahí, Batistao es más de esperar a media cancha. Yo creo que la Almería, si mejorase eso, si encontrase ese futbolista, ojo, no estoy criticando a Leo, pero a mí Leo me gusta más en el lado derecho, como trabajando ahí dando el lateral, que de 9. Pero si la Almería encontrase eso, que lo tiene, solo falta pues o que lo ponga o que tenga suerte o lo que vea el míster, yo creo que sería un equipo ya muy compacto. ¿Por qué? Al principio hablaba Paco también de la sala de máquinas, ha mejorado mucho. El Lopi Baba tiene que ser indiscutible, aunque verá que puede entrar Rodrigo Guedes, que está muy bien, pero el Lopi Baba, a cualquier equipo que le pregunte, yo creo que los 10 primeros equipos en primera división, o sea, del décimo hacia abajo en primera división, podrían jugar también de doble pivote, o sea que eso lo tienes bien. Has encontrado Nelson y Bonini cuando entra Aridane, que Aridane va a entrar bien y se va a estar bien, y cuando vuelva Chumi también va a estar ahí. Y por lo demás, es lo que yo decía, que a mí laterales hay, portero hay, me falta ese 9 para que la Almería sea un poco más incisivo, un poco más agresivo a la hora de ir a buscar la pelota a campo contrario. Es lo único que yo le veo que tiene que mejorar. Yo lo que más valoro de estas 10 jornadas es que, tal y como vaticinó Rubi en pretemporada, el equipo ha ido ganando esa solidez, sobre todo en el aspecto defensivo, de la que careció en muchos tramos de la temporada pasada y en el inicio de esta. Entonces, a mi modo de ver, ese ha sido gran mérito de esta evolución que se le ha visto al equipo en estas primeras jornadas. Lo está rubitizando, está haciendo el equipo que él quiere. Efectivamente, y luego el tema del centro del campo, que le da mucho empaque. ¿Y qué es lo que le faltaría al equipo? A mí me gusta mucho que se haya podido corregir esa falta de gol que íbamos a tener sin Luis Suárez, con toda esa segunda línea de media punta, digamos, de extremos, arriba, Melamed, el propio Embarba. Pero sí es cierto que falta alguna referencia ahí, porque, por ejemplo, en el partido de Córdoba, Embarba y Batistao no tuvieron su partido más lucido, y eso el equipo al final lo termina notando. Yo espero que la dirección deportiva, aunque el límite salarial sigue estando muy delicado, pueda acudir al mercado invernal en busca de una solución si a Tali de aquí a Navidades no se le ve, o Rubi no le ve que esté hecho lo suficientemente como para poder aportar. Bueno, es un caso parecido al de Víctor Roque en el Barcelona, que necesitaba partidos para crecer, ahora lo está haciendo de maravilla en la liga brasileña. Es el caso del jugador que ahora está en el ostracismo del Real Madrid, no recuerdo cómo se llama. Hendrik, ¿no? Que son jugadores que necesitan minutos para crecer, porque seguramente la calidad la tienen, pero no se lo puede dar. Ese es el problema, ¿no? Y la Unión Deportiva Almería se lo podrá dar Rubi cuando los partidos puedan estar más o menos... no voy a decir resueltos, ¿no? Pero que estén encarrilados o que en momentos determinados y puntuales. Pero evidentemente, tal y como está funcionando ese cuarteto goleador, que ya es quinteto si sumamos a Renat Puigmal, pues ciertamente ahora mismo son los que tienen que jugar de inicio. Porque, pero ojo, yo hablaba, Perdona, que voy a decir cómo están los goleadores y ahora te dejo. 5 goles lleva Embarba, 4 lleva Rivas y con 2 están ahora Leo Batistao, con 2 Nico Melamed y ahora también con 2 Renat Puigmal. Sí, yo no hablaba en tema ofensivo, yo hablaba en la faceta defensiva, a la hora de la presión. A mí, si tú tienes presionando a Embarba y a Leo Batistao, en 35 minutos los tienes que quitar.
Los tiene que quitar porque no son futbolistas para eso. Son futbolistas para tener el balón, para generar peligro, pero no para ir a la presión. Quizá Batistuta pueda trabajar mejor en banda, pero yo lo que sí quiero incidir es eso. España fue campeona de Europa sin delantero, con Cesc Fábregas. O sea que no hace falta que en el fútbol moderno tampoco hace falta un 9 para hacer goles, y la Almería lo está viendo que lleva 19. Pero yo lo que sí incidía era en el tema de la presión de un delantero. A mí el Barcelona de todo el... Sí, para tener otro tipo de registro. Claro, y para tener otro tipo de ir a buscar la pelota y que sea más agresivo a la hora de buscar al rival. A ver, el escenario es similar al de la temporada pasada, en un inicio malo del equipo, luego Rubi comienza a solventarlo, el equipo incluso se llega a poner líder. Yo creo que estamos en un camino semejante. A partir de ahí, el gran mérito que tiene Rubi para mí en estas 10 jornadas, lo decía Paco, al final ha conseguido solventar un problema que el Almería no solo tenía la temporada pasada, lo lleva arrastrando, te diría 2-3 temporadas, el tema defensivo de encajar tantísimos goles, porque un equipo así, al final... Desde primera división. Claro, al final es que resulta anticompetitivo, sobre todo fuera de casa. Un equipo que necesita tantísimos goles para ganar un partido, al final es imposible que sus objetivos, y ese es el gran mérito que de momento está consiguiendo Rubi. A partir de ahí yo sí que le pongo algunas tareas a Rubi. Una de ellas es mantener esa solidez defensiva y ese peso que ha cogido el equipo, sobre todo fuera de casa, que no se le caiga el equipo como se cayó en la temporada pasada a partir de enero, sobre todo fuera de casa también, eso es importante. Y también yo creo que Rubi necesita sacar la mejor versión de Soko. Al final estamos echando de menos a un futbolista que en el Huesca firmó una temporada sensacional y está pasando desapercibido, como dice Paco, cuando tiene esos minutos, es que prácticamente ni le llega el balón. Entonces yo creo que estamos ante un buen futbolista, que Rubi tiene que sacar su mejor versión. Lo de Thalys es verdad que es diferente, porque es un futbolista que viene de la Liga Brasileña, no es un futbolista con experiencia en la categoría, pero a mí sí que es verdad que ayer los minutos que tiene Perovic, que es un futbolista que, ojo, ha ido con Montenegro y ha sido titular en los 2 partidos del parón, pero me chirrearon, porque al final sacas a Soko arriba y a Perovic, que es un futbolista que, bueno, está todavía un poco quizá también verde como el propio Thalys, pero quizás esos minutos, tirando a Soko a la banda y teniendo a Thalys arriba, se lo podríamos haber dado a él. A Soko creo que lo que le ocurre es que le cuesta más asociarse, porque le gusta más atacar espacio. El partido de Las Palmas. El partido de Las Palmas lo hace así, él para el juego directo busca a Soko, para tener la pelota busca a Batistao. Bueno, yo creo que Rubi también trata de que todos los jugadores de la plantilla tengan un momento de participación y se sientan, por tanto, protagonistas. Más que protagonistas, partícipes en el trabajo del equipo. Y lo de Perovic, a mí no me parece tan malo la idea de que pueda jugar Perovic. No, lo que pasa es que es cierto que para otros estará antes Thalys, podrá estar antes Soko, aunque jugó. Y al final tiene Thalys, obviamente, el condicionante de lo que ha costado. Pero eso son está pocos claro. minutos, eran pocos minutos, ¿no? Yo entiendo que la gente pida a Thalys, ¿no? Pero Perovic para mí es un jugador muy interesante también, igual para lo que requería el partido. Tuvo una ocasión. Un remate que fue taponado. No me desagrada a mí, Perovic, y además tiene, la verdad es que tiene un tipo de ser un futbolista con una entidad que habrá que verlo explotar también. Lo que sí veo es que está muy caro jugar en ataque de la Unión Deportiva Almería, porque los 4 tenores ahora mismo son irreemplazables, no solamente por los goles, sino por lo bien que lo vienen haciendo en ataque. Y sobre otro tema que habéis tratado, Rubi estuvo aquí hace 2 programas, donde está sentado Paco, y aunque yo le dijera que había que mejorar en defensa, él insistía, y yo creo que tiene su razón, porque él ve, o su filosofía es netamente ofensiva, que él lo que prefiere siempre es prestar más atención al ataque. Y ponía, por ejemplo, el ejemplo del líder. El Racing de Santander lleva también 17 goles encajados. Ojo, como la Unión Deportiva Almería. Lleva bastantes goles más. Bueno, bastante. Lleva 5 goles más. Lleva 24. Entonces, digamos que el estilo de Rubi es atacar y siempre conseguir un gol más. No importa que tú encajes siempre y cuando tú consigas un gol más. Si esto lo retrotraemos en el tiempo, volvemos a la época de Cruyff, que no le importaba ganar por 4-3. Digamos que es una filosofía netamente ofensiva. De hecho, lo que pasa es que la pasada temporada no le dio resultado. A ver si esta le puede dar resultado, siempre siendo algo más de solvente y rocoso en cuanto a sus partidos, ¿no? De hecho, Rubi está harto de decirnos siempre, sobre todo en rueda de prensa,
el tema de que los goles encajados le importan menos que las ocasiones que le generan a su equipo. Él siempre habla de ocasiones que le generan a su equipo y dice que ese corriente de ocasiones que se vivió en la temporada pasada y se vive en el inicio de esta temporada sí que ha conseguido cortarlo. Ya no le hacen tantas ocasiones manifiestas como por ejemplo el día del Albacete. El día del Albacete te meten 4 goles, pero es que hubo muchas ocasiones a favor del Albacete y a favor del Almería. Entonces, para él lo importante, y está harto de decírnoslo, que es controlar los partidos, controlar el torrente ofensivo del rival. De hecho, su frase fetiche de los últimos días, a mí me gustó mucho cómo lo acuñó, es cuando le preguntamos sobre este aspecto: a mí me gusta en mi equipo primar el talento ofensivo sobre el talento defensivo. Y ahí lo dejó claro, vamos. Correcto. Igual tenían que retocarlo para compensarlo un poquito más. Yo creo que lo viene haciendo paulatinamente, al menos en los últimos partidos en los que la Unión Deportiva de Almería no se ha sangrado en defensa, como si se empezó sangrando al principio de temporada. Bueno, los espectadores fieles del Desmarque envían sus mensajes. No siempre puedo leerlos todos, son muchos los que nos envían y no siempre disponemos de suficiente tiempo. Siempre trato de leer algunos representativos o los que por orden nos llega. Dice Carlos Nieto: buen partido de la Unión Deportiva de Almería en líneas generales, pero me da la sensación de que el equipo en los últimos 2 choques le han faltado 4 puntos. Han sido 2 fallos individuales en banda derecha y en izquierda y en la marca, que han privado al equipo de ir primero en la clasificación con 20 puntos mínimo. Pero bueno, eso tiene remedio. Eso ya no tiene remedio. Ya poco que ajusten las marcas bien los laterales, el equipo ganará en seguridad defensiva, como en el Córdoba. En el Córdoba faltaban 2 piezas fundamentales como Alex y Nelson Monte, y eso se notó bastante. Son 5 jornadas sin perder, efectivamente, como ya dijimos, y ahora hay que hacer la media inglesa en casa. De 6 puntos a hacer 4 si se gana a Castellón y Eibar. La autoestima se pondrá por la nube y se situará el equipo muy arriba en la tabla. Arriba, Unión Deportiva Almería. Yo soy de lo que piensa que fuera se puede empatar si no ganas, pero en casa hay que ganar los partidos, ¿no? Y los 2 próximos, ante el Castellón y el Eibar, hay que ganarlos con el apoyo de la afición. Dice Pepe Cazorla... Ceuta, que tiene también un calendario que puedes plantarte el partido del Cádiz con 9-9. Ojo con el Ceuta. Ojo con el Ceuta. El Ceuta sí que lleva la media inglesa, pero a rajatabla. Empata fuera y gana dentro. Pepe Cazorla dice: buen resultado para el juego que se ha visto. Se ha echado mucho de menos a Alex y a Montes. Pero un punto importante: si conseguimos sacar los 6 que nos vienen, ahora en casa. La liga es muy larga e igualada, pero creo que estamos en el buen camino. Y dice Ángel Arias: el año pasado en estas fechas teníamos 12 puntos, así que buen empate. Quisiera preguntarle a Paco y Antonio que por qué el ASI aún no aparece para hacer balance y tema de academia y obras. Saludos. Bueno, pues Ángel Arias os pregunta a Antonio y a Paco. Yo puedo responder que porque precisamente pregunté hace poco por el asunto. Nos habían dicho desde el club que iba a comparecer para analizar el mercado invernal, como en otras ocasiones ha hecho, e indagué el asunto, y a mí lo que se me dijo era que este año se había demorado mucho el mercado de la Almería, porque recordáis que se cerró un poco después por las operaciones que hubo con Arabia Saudí, y que eso le coincidió con otro tipo de gestiones que estaba haciendo, como el tema de la publicidad de la camiseta, etcétera, y eso lo dilató todo y se quedó en stand-by. A lo mejor ya hasta el próximo, la próxima ventana no habla. Yo tengo solicitada una entrevista y no sé si al final la conseguiré. A lo mejor con suerte el mes que viene. Lo que ha contado Paco, de momento no la va a hacer. Es decir, el cierre de mercado que nos tiene acostumbrados a hacer en verano y en invierno, pues ha tomado la decisión de no hacerlo. Ya ha pasado mucho tiempo, ya habrá que hacer el mercado de invierno, ¿no? Entonces, no sabemos si en el mercado de invierno sí que hablará al final de ese cierre, pero lo que está claro es que ahora no lo va a hacer. A mí me vais a perdonar, pero la insistencia de que, y yo respeto la opinión del aficionado mucho, pero la insistencia en que hable, o la insistencia en que me analice a mí el CEO del equipo, el mercado de fichajes. No va tanto por ahí, creo yo. Yo creo que la afición va más por el asunto de la ciudad deportiva y la segunda fase. Pero es que también se le ha criticado mucho a Elasi, es que no sale o sea, es que es el CEO, que ahí no tiene que salir, que no sale José Ángel Sánchez Madrid, que bueno, no pero sale al final, Pedro, la tradición estamos viendo que Rubi tiene que responder a preguntas que le está ejerciendo de portavoz. Porque está ejerciendo de portavoz, cuando muchas veces deben ser preguntas que deban de responder personas que están en el organigrama. Pero es que a lo mejor Rubi no necesita o no quiere un director deportivo, que es el que realiza
esa labor y la tiene que responder él. Es que no veo necesario Pero si es que eso está por encima de lo deportivo, Pedro. Está por encima de lo deportivo. Claro. Alguien representativo del club que ante la demanda, la inquietud que pueda tener la afición, pueda responder a las preguntas que surgen de los propios aficionados. Porque no olvidemos que aquí ya hay una persona que a mi juicio podría ejercer ese papel. Salva Sevilla. Ha entrado con un rol muy específico de vinculación a la plantilla, pero es una persona que es un hombre de fútbol que entiende de lo que va esto y sabe ponerse delante de una cámara y podría estar preparado para este tipo de cosas cuando se mande salir a la palestra. Vamos con la afición que estuvo en Córdoba. Aquí el que nos puede ilustrar, vamos a ver imágenes precisamente de ese desplazamiento masivo entre los 400. Bueno, y así se veía desde el punto de vista de una página web o desde la afición cordobesista, la llegada encorsetada, ¿no?, de la afición de la Unión Deportiva de Almería, donde imagino que también ibas tú, ¿no, Antonio? Sí, al final de todo. Bueno, eso es el momento en el que la policía, al final era un partido de alto riesgo, tenía su dispositivo y dentro de ese dispositivo la plaza donde se hizo esa quedada rojiblanca era la Plaza Moreal, que fue precisamente el escenario de los hechos lamentables que se vivieron la temporada pasada con esos incidentes, y entonces la policía pues estuvo muy encima de la afición rojiblanca, que tuvo un comportamiento ejemplar. ¿La quedada es ahí o es la policía la que organiza la afición de la Unión Deportiva de Almería en esa plaza? Es que también he escuchado que la policía escolta a varios autobuses de la afición de la Unión Deportiva de Almería y los coloca en esa plaza. Sí, efectivamente, es lo que dices. Es lo que se hizo, de hecho, la temporada pasada. Se llevó a esos aficionados precisamente a ese punto para intentar tener controlado a la afición, y es lo que se hizo. A la entrada de Córdoba hubo, de hecho, muchos registros, no solo a los autobuses de la Peña, sino a los aficionados que iban en coches particulares, y al final la policía recomendaba qué envidia daba ver este campo, con esas gradas al lado del campo. Es una pena que se haya llegado a tener que montar un dispositivo de alto riesgo cuando había hermanamiento entre aficiones, en el sentido de recordando aquel año, no sé si fue en 2016, cuando se pactó una salvación y una pelea por el ascenso del Córdoba, y de la noche a la mañana se ha tirado todo eso al traste. Es una pena, pero en fin, hubo un desplazamiento masivo, se ve que la gente, esta vez la afición de la Almería lo pasó en grande y se trajo un punto a casa, que es lo importante. Bueno, entre esos aficionados estaremos con una camiseta azul a Antonio Martínez. En una de las imágenes camiseta que todavía no ha estrenado en Almería este año. La tercera equipación, bueno, no sé si la tercera o la segunda. Y todavía no se ha estrenado. En una de las imágenes, mira, ahí salgo yo con la... ¿Cómo ha cambiado, Paco? Con el brazo arriba, es esa camiseta. ¿Cómo ha cambiado, Paco? Te veremos, ahí te vemos, ahí Paco. Ahí te vemos, Antonio. Eso es. ¿Cómo ha cambiado el tema afición de la Unión Deportiva de Almería? ¿Cómo los chavales que van creciendo como Antonio, la gente que viene de atrás? Es normal después de 23 continuar con las imágenes, compañeros. En la LFP. A ver si podemos seguir con las imágenes. Ahí. Vaya zoom me has puesto ahí, Juanjo. Estabas hablando de una foto. Sí, estaría. Yo creo que eso eran los momentos previos al partido. Y después la despedida de la afición con el equipo, que también está muy bien, que siempre los jugadores de la Unión Deportiva de Almería tengan ese reconocimiento a los aficionados que se desplazan. Mira, ¿no? Y después el cántico. Vamos a escuchar el ambiente de la afición rojiblanca en Córdoba. Una maravilla. Bueno, lo decía Pedro y estamos de acuerdo, esto es una maravilla, ver a la afición de la Unión Deportiva de Almería cómo se desplaza y cómo se manifiesta, y bueno, cómo refleja ese sentimiento rojiblanco tan arraigado en los últimos años con el equipo representativo de la ciudad. Tengo que destacarte un par de cánticos de la propia afición de la Almería que me resultaron llamativos, porque al final no se metió el dedo en la llaga con según qué futbolistas. Me sorprendió que, por ejemplo, al final del partido fueron los dos cánticos, cuando los futbolistas que no han jugado y los que han jugado poco salen al terreno de juego a hacer esos ejercicios de calentamiento. Se coreó el nombre de Robertone,
que es un futbolista que no está jugando ahora mismo, que está viviendo una situación difícil porque el club no cuenta con él y él no tiene minutos, y se coreó su nombre. Al final ha sido un futbolista importante dentro de la plantilla. Y también se coreó el nombre de Chumi, que también hay muchísimas críticas con su perfil, con su imagen. Y se coreó el nombre de Chumi, que salió también en muletas, y la gente tuvo por lo menos esos dos gestos de cariño con dos jugadores que, bueno, por unas cosas o por otras suelen estar en el foco. Chumi podrá hacerlo mejor o peor, pero siempre se entrega. Bueno, Chumi es un futbolista impecable, y además es capitán de la Unión Deportiva de Almería. Que tenga más o menos acierto forma parte del fútbol, y bueno, se tiene que aceptar que se diga si ha estado bien o no ha estado bien. De ahí a traspasar esa línea de entrar en lo personal, en la descalificación, no tiene sentido, porque es un futbolista que viste y se parte la cara por la camiseta de su equipo, igual que ha venido haciendo Lucas Robertone. Por eso está muy bien ese gesto por parte de la afición con los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Sería impensable, o desde luego no es de recibo, que se haga de otra manera distinta. Son los que están destinados para que se puedan conseguir los objetivos. Voy a seguir con el Almería, pero quiero que hagamos un impasse, porque a diferencia de este partido, donde yo creo que el árbitro no tuvo ninguna influencia en el resultado final, creo que en el partido del equipo filial, que seguramente poca gente ha visto, el Almería B, situación preocupante, porque ya va 5 derrotas en 6 jornadas, sí que sufrió, para mí, un calamitoso arbitraje que yo creo que se corresponde con el resumen que vamos a mostrarle. Y se lamentaba Alberto Lasarte, porque yo creo que la Unión Deportiva de Almería salió francamente perjudicado por una actuación arbitral, bueno, yo creo que muy desafortunada, dicho de alguna manera pues educada. Vamos a ver el resumen de ese partido del Almería B frente a Lucan de Murcia, que se saldó con derrota por 1-2. La salida al campo de un Almería B que jugaba con Zorro en la puerta, ya que no estaba Jesús López, que fue con el primer equipo, Luis Martins, Miguel Operé, Edu Pla, Martín Alberto, eso en la línea de retaguardia, Romera, Joan Gázquez, Marsu, con Nico Fernández, Tomaciño, y en punta, Iker Burgos. Es cierto que la Almería le está faltando pegada y que necesita gol. Este Lucan de Murcia se guardó en este partido un respetuoso y sentido minuto de silencio en memoria de Paquitico. También nosotros escuchamos ese minuto de silencio. Y vemos el partido porque la primera jugada se produce un tackling, vamos, le estamos viendo una falta con un plantillazo, el colegiado, que lo vio perfectamente, dejó jugar, y la jugada dio lugar precisamente al origen, minuto 36, de Ale Marín. Aquí llega el gol, el 0-1, el colegiado que lo vio perfectamente, el colegiado Carlos Palencia Castellano Manchego. Ahí reclamaba el jugador tendido con ese tackling, vamos, en cualquier acción. Un planchazo en toda regla. Sí, ¿no? Amarilla. Y puede ser amarilla, efectivamente. Sí. En cualquier caso, una falta de libro que el colegiado no sancionó y dio lugar precisamente al primer tanto de Lucan Murcia. Lograría empatar, y vamos a verlo. Bueno, tuvo que ser atendido el jugador de la Unión Deportiva de Almería por las asistencias, y ese es lógicamente el enfado monumental, no es para otra cosa, de Alberto Lasarte. Llegaba en esta jugada de estrategia la falta sacada al interior del área, la prolongación, y haciendo valer su estatura física, Iker Burgos, hijo de Quique Burgos, el que fuera portero del Polideportivo Ejido, entre otros, conseguía el tanto del empate en el minuto 40. Veremos, creo, la acción de nuevo repetido, el tanto del empate de Iker Burgos, pero antes del descanso llegaría otra jugada con una decisión arbitral que ya fue absolutamente decisiva. De nuevo vemos esta acción, jugada preparada, estrategia, prolongación, para que en el segundo palo rematara, aprovechando su corpulencia física, Iker Burgos. Una jugada que se notaba que era de laboratorio, preparada, entrenada, y a la que le había salido. Y aquí se produce una falta. Ese es central Operé, que está sujetando al delantero de Lucan Murcia. Y a raíz de esta falta le enseña la cartulina amarilla. El jugador con esos brazos le dice: es una vergüenza, y por decirle es una vergüenza lo ha expulsado. Concretamente el acta dice
deja a la Almería con uno menos en el minuto 44. Dice, estoy con el acta, a ver, dice... Fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de orden técnico a una de mis decisiones, a la que se dirigía en los siguientes términos. Es una vergüenza. Tiene que tener un poquito más de manga ancha los árbitros. Es decir, es una ametralladora, sacando la segunda amarilla a este chico. Primero que la Yo falta... pensaba que lo había insultado. Cuando ha reaccionado a sacarle inmediatamente la segunda amarilla, digo, has debido mediar algún insulto. No se le puede decir a un árbitro que es una vergüenza. La falta tampoco es nada del otro mundo. Vale, le puede enseñar la cartulina amarilla, pero seguidamente está esperando que diga algo el jugador para mostrarle la segunda. En caliente. Siendo joven. Bueno, y seguimos porque vemos la jugada ya en el segundo tiempo con superioridad numérica. Vemos la pantalla completa, compañeros, porque el centro ya se producía en el minuto 63, el remate de Soto, ganando la partida a la defensa de la Unión Deportiva de Almería en inferioridad y nada que objetar. Bueno, la Unión Deportiva de Almería sufrió, pues digamos que los rigores de un mal arbitraje, el del castellano manchego Carlos Palencia, y acabó perdiendo un partido, primero porque el tanto de Lucas Murcia fue después de una falta que no señaló, y después porque le fue expulsado al defensa central Opere con dos cartulinas amarillas rigurosas, bueno, desde mi punto de vista, y muy seguidas. ¿Qué me ha parecido? No sé si yo soy exagerado a la hora de calificar que... No, el latigazo que le da en la... Es que son momentos claves, además. El primer gol de ellos como se produce con una falta clamorosa, y luego, antes del descanso, dejarte con uno menos en inferioridad por una cosa que un árbitro con más experiencia sabe templar gaita y hace oídos sordos y no lo considera desprecio. Yo no estoy de acuerdo. Yo que un futbolista le diga a centímetros a la cara al árbitro es una vergüenza por una falta que además era clara. Pero Antonio, la falta era clara y era amarilla. En un partido a 200 revoluciones los árbitros saben que se dicen cosas mucho peores que pero tú no puedes poner el listón si eso lo hubiese hecho un futbolista contra el Almería y hubiésemos visto el acta y hubiésemos visto que el futbolista le ha dicho es una vergüenza, diríamos que está bien expulsado. Yo creo que en ese contexto, yo el futbolista es lo que dice Paco, tienes que dejar un poquito más de manga. Hombre, si te lo digo en la cara gritándote, sí es verdad que te lo está dirigiendo, pero lo puedes soltar al aire. Sí. Es una vergüenza. Que podría haber hecho oídos sordos, como muchas veces hacen también los árbitros. Puede ser, pero si te saca la amarilla, si te saca amarilla te la comes. También tiene responsabilidad ahí el futbolista del Almería de haber se la juega también, tiene parte de culpa también. Arriesga, evidentemente, que lo puedan mostrar la segunda amarilla y expulsarlo. No obstante, me parece rigurosa. Bueno, la primera es clarísima. La primera es incomprensible que un árbitro no vea esa jugada. O sea, es incomprensible porque está muy cerca de la jugada. Además, es la típica jugada en la que despejas el balón y te da con todos los tacos en el tobillo. Bueno, veíamos tremendamente enfadado, no solamente por las decisiones arbitrales, sino porque por unas cosas o por otras no le está saliendo. El Almería B no está consiguiendo ganar, salvo ese partido que ganó a domicilio en el campo del colista, lo era la pasada semana, que es el malagueño, y a partir de entonces no ha conseguido sumar ningún punto más y está en zona de descenso, zona peligrosa. A mí me llega que, bueno, lo escribió de hecho Chema el otro día en un artículo y le doy parte de verosimilitud a la teoría suya, es que están notando el filial los problemas que se arrastran del límite salarial. Pues la confección de la plantilla quizá que no haya sido todo lo que la SART hubiera querido. Bueno, el Almería había perdido, por ejemplo, un futbolista como Rachat, que es lamentablemente noticia hoy porque lo estaba diciendo. Se ha vuelto a lesionar, efectivamente. Se ha vuelto a lesionar, que lo fichó el Real Madrid Castilla. Por lo tanto, claro, él ha perdido potencial, ¿no? El Almería había perdido potencial con algunos jugadores. Efectivamente, pues muchos jugadores nuevos que tienen que integrarse y... Los dos primeros porteros del filial están con el primer equipo, tiene a Perovic del filial también el primer equipo, tiene a Pero Fidel, que probablemente sería el central titular. Al final, cuando hay equipos, las primeras plantillas echan mano de los futbolistas del filial, pues al final salen perjudicados, obviamente. Tenía aquí guardado una locución de uno de nuestros compañeros que decíamos es narrador y bueno, vamos a ver cómo también narra goles. Lo van a identificar perfectamente. Vamos a ver esta narración de un gol. Huge game for Spain and Brazil.
But here comes Spain. It's ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! Toma ya. Al 47 se paseaba la pelota. El control de Pablo García. Levanta la cabeza. Mira cómo desmarca Iker Bravo. Recorta a Otavio. Marca España, marca Iker Bravo. 47 España 1. Brasil 0. Qué gol tan importante, gol de diamante de España. Ahora mismo Grupo C clasificación. And it's all over. Brazil are out. Spain celebrate and they wait to see if they'll be one of the 4 best third-place teams. Bueno, así narra Pedro Martínez Para mí, en Radio Marca los goles de la Unión espectáculo. Deportiva Almería, y en este caso era de la selección española sub-20 en este partido contra Brasil. Venimos de un mangazo, sí. al filial, y para mangazos que le pegaron a la sub-20 Impresionante en las Colombia. semifinales, creo, contra Colombia o los cuartos de final. La última jugada es En los cuartos de terrible, final, es un sí, fue un penalti escándalo. clarísimo como una casa, pero terrible. También es verdad que en este partido yo hacía siempre soy así, yo hacía la broma del delantero que tenía Brasil, Luigi, que ese chico tiene 4 ocasiones claras de gol para echar a España en ese partido. Y lo tuvo la suerte, y como decía en la remisión, que era el Luigi de los Simpsons, menos mal que no era el Luigi el delantero. Para mí lo mejor de tu narración es cómo cambias del inglés al español en cuestión de segundos. Eso es increíble. Estamos logados. Pues ese mundial ha dado un futbolista que ha sido Balón de Oro, del que se va a hablar mucho, el marroquí Mamma. Juega en el Watford y es tremendo. Cuidado, se han rescatado unas palabras de Bilardo de hace unos 20 Sí, años, avisando de lo que avisando llegaba. de que el fútbol mundial lo iban a dominar África, lo iba a dominar la gente que juega en la calle. Correcto, y mira, ya tienes un campeón del mundo. Bueno, sub-20 como Marruecos. y tiene todo el sentido. La gente que juega en la calle, palabras mayúsculas. Y es que efectivamente los grandes talentos del fútbol español eran de los niños que jugaban en las calles. Ahora, con las consolas, los niños juegan en los campos y son de escuelas deportivas. Sí, la escuela ha hecho el fútbol demasiado académico. No surge el talento propio de ese Maradona que jugaba con una pelota rota, y cada una pelota rota le daba 100 patadas. Es decir, ese talento de los niños de la calle, donde han surgido tantos y tantos talentos del fútbol español, pues ahora es más académico, como dice Paco. Por lo tanto, esos otros niños que en otros países juegan en las calles tienen seguramente pues más capacidad para ser jugadores, futbolistas geniales, ¿no? Esa genialidad, ese punto de genialidad, eso es de lo que hablaba España lo está perdiendo, a pesar de que después surgen excepciones que confirman la regla, como puede ser el caso de Lamine Yamal, ¿no? Pero ya no existe esa habitualidad de los niños que juegan en la calle. No, pero ya no lo jugaba en vemos. la calle, la mina era de calle, la mina es de... Además, cuando lo juega parece que está jugando en la contaba calle. que juega mucho en el Valladolid. Por sus Por circunstancias sí. particulares. Exactamente, Correcto. por sus circunstancias particulares, exactamente. Volvemos con la Unión Deportiva Almería y nos empezamos a fijar en el próximo partido ante el Club Deportivo Castellón. Pero antes quiero que escuchemos también 2 cortes que tenía preparado del entrenador de la Unión Deportiva Almería por sus 150 partidos. Lo decíamos al principio. Vamos a escuchar sobre lo que le preguntaban. Fue escueto a la conclusión del partido en Córdoba por los 150 partidos oficiales de rugby en la Unión Deportiva Almería, porque las cifras quedan ahí. Son, francamente, inigualables hasta la fecha. Pues es un placer, la verdad que estar 150 partidos dirigiendo a la Unión Deportiva Almería para mí es un orgullo, estoy muy feliz y solo tengo ganas de devolver la confianza y el cariño de la gente consiguiendo los objetivos. Estaba mirando el dato de... Son 4 años completos de 4 ligas de segunda división, esos 150 partidos. Bueno, actualizo porque pusimos un tuit, son 65 victorias, con el partido son 38 empates, 47 derrotas, 236 goles a favor y 216 goles en contra. Sí. Saca una media de más de 66% de partidos sin perder, es decir, entre empate y victoria. Correcto, no solamente la media, sino que es el entrenador con más partidos oficiales de la Unión Deportiva Almería y el entrenador, lógicamente, también con más victorias de la Unión Deportiva Almería. ¿Algo que decir sobre estos datos que superan? La verdad que no me fijé yo quién ha podido ser el segundo en cuanto a número de partidos. Número de partidos. Tantos datos no he mirado. Unai, Francisco, Unai... Unai no, porque fueron 2 años solo. Fueron 2 años nada. El del ascenso y la Javier Gracia también estuvo poco.
Habría que mirar el tal que pudiera estar Casuco de la etapa inicial. Suena que pueda ser Casuco. Casuco pudiera estar. También hubo 3 etapas distintas, las 2 primeras más escuetas de... a ver. Bueno, ahora después lo miraremos. Estaba la época anterior, hubo gente interina, es que han sido 36 entrenadores, tengo yo, hace poco lo saqué yo. Yo llevaba la estadística perfectamente y necesitaba actualizarla, pero bueno. Y otro dato es que a los 10 partidos se les suele preguntar, bueno, también el balance. Antes hacía un balance, pero en la previa ya hizo un balance que fue seguramente más concreto, ¿no? De estas primeras 10 jornadas, lo que había observado Rubi de mejora del equipo. No vamos a hablar de la velocidad crucero, ¿no? Pero llegada a esta fecha, a esta 10ª fecha, quizás es el momento a lo mejor de hacer un balance, como los presidentes de gobierno se les exigen los 100 días, aquí pueden que se exijan los 10 partidos, que es cuando empiezan a verse los equipos. ¿El Almería está a la 10ª jornada donde tú esperabas que estuviera? O sea, es verdad que si te refieres a nivel de juego, siempre le voy a ver cosas para mejorar. Somos así, somos un poco masoquistas y creo que, pero sí que estamos dentro de una regularidad de un juego equilibrado a nivel de que el equipo, pues yo creo que ya domina casi todos los conceptos que buscamos en ataque, y en defensa pues estamos ahí continuamente ajustando, pero ya no somos ese equipo un poco tan facilón que había al principio de temporada, ¿no? Que encajábamos con asiduidad. Pero creo que lo más importante es que llegamos a la jornada 9 o 10 ya habiendo visto prácticamente a todos los fichajes que nos pueden ayudar, con un rendimiento, involucrados en el proyecto, con mucha ilusión por estar en este club, y eso creo que es lo que nos genera confianza. Es decir, creo que el equipo pues a nivel de fútbol ha crecido, ahora hay que seguir, pero sobre todo también creo que estamos contentos porque jugadores que han llegado nuevos se han adaptado muy bien. Bueno, pues aparte de lo que ha dicho Rubi, apuntaréis algo más, ya lo dijimos al principio, ¿no? Sobre todo el equipo ha ganado porque no encaja goles con esa facilidad, y eso es importante, también lo destaca aquí Rubi, y el potencial hay que mantenerlo, ¿no? No es menos cierto que Rubi se ha quejado de que se generan muchas ocasiones para las que se logran materializar, y no le falta razón, porque en el último partido ante Real Zaragoza, la Unión Deportiva Almería tuvo una infinidad de disparos a puerta y solamente consiguió marcar los 4 que hizo, ¿no? No me estoy equivocando, ¿no? El caso es que la Almería marca bastante menos de los goles que podría esperar generar, ¿no? Y eso, por un lado, es un dato bueno, y por otro lado habla de la eficacia, ¿no? Que sí es cierto, y no sé si en ese sentido el Almería tendrá que ir afinando para que esos partidos en los que es superior también pueda, digamos que, compensarlo con el resultado favorable. ¿Cómo veis esta situación? De hecho, el partido que se le pudo escapar fue el del Zaragoza, en la jornada pasada, cuando nos recortan diferencias con el 2-1, y al final porque el rival venía como venía, y es un rival que ahora mismo está subido en una crisis, pero el Almería marcó 4 goles y lo normal es que ese partido hubiese quedado 5-0. Tuvo muchísimas ocasiones, y es algo que sí que, sobre todo en casa, porque es cuando más genera el equipo de cara a puerta, pero fuera también le suele pasar, y es que tiene muchísimas ocasiones y genera al final. Es un equipo muy goleador, pero convierte poco para todo lo que genera. Pero convierte poco todos los equipos. Fijaros lo que ha dicho Juanjo antes al principio. Racing líder lleva 4 o 5 goles más que la Unión Deportiva Almería. El fin de semana lleva 5 goles más. El partido del Barcelona-Girona, si el Girona está un poquito acertado, se va al descanso 1-5 en el Camp Nou. El Real Madrid ayer 0-1. O sea que estamos viendo ya que vemos partidos. Por eso yo hablaba del 9 al principio, pero en sala de máquinas, no en general. Que más dispara a puerta de toda la categoría, al menos hasta esta jornada. Datos estadísticos, era la Almería, y el segundo a mucha distancia iba. Pero yo no creo que el número, pero algo está pasando ahí, que el fútbol está cambiando en ese sentido, que yo creo que es más creativo y menos eficaz. Puede hacer gol cualquiera. Bonini viene de hacer 8 goles, me parece, en Italia el año pasado. No lo sé lo que pasa, pero se está dando en todos los clubes. Lo que está ocurriendo en el fútbol, y lo explicó también hace poco Rubi, que es clarividente en eso, es que la regla de los 5 cambios ha cambiado muchas más cosas de las que podemos imaginarnos. Sí. Eso te permite hacer más presión prolongada en área rival. Más desgaste a la hora. Exactamente. Entonces, si tú sabes gestionar los cambios y tienes futbolistas físicos que te permiten hacer esa presión adelantada, que no caiga el ritmo de los equipos. Claro.
Por supuesto. el ritmo tanto como eso antes. es muy importante porque todavía no conocemos el alcance de ese cambio de 3 Es que eso se verá 5 con el cambios. tiempo. Exactamente. Yo creo que con el tiempo... Ya empieza a atisbarse. Exactamente. Ha cambiado muchísimo. No daba la sensación de que con 5 cambios, 2 más iba a cambiar. Y cambia muchísimo en los planteamientos, en la manera de gestionar un partido. gestionar casi los la mitad partidos, del equipo. Es que tú en el minuto 60 metes 3-4 tíos de golpe y cambia la perspectiva entera. Casi cambia la mitad del equipo. Y claro, si tú tienes un buen plantel y tienes enchufados a los jugadores, tendrás mucho por ganar en relación a aquellos que tengan una plantilla corta y no tengan tanta calidad en su fondo de armario. Fíjate Y hasta eso dónde es cambia, hasta la importante planificación de las gestionarlo. plantillas. Hasta Bueno, la planificación. y el planteamiento de los partidos. Porque tan importante es el 11 que empieza como el 11 que acaba. Porque cuando los equipos ya están más agotados, seguramente si tú tienes un jugador que sea definidor, tendrá más opciones de definir. El planteamiento ayer de Xabi Alonso con Real Madrid, de guardarse a Vinicius para que cuando el Getafe ya hubiera hecho el desgaste, pudiera aprovechar precisamente ese desborde, esas jugadas individuales. Eso ya se piensa cuando anteriormente, en otra etapa del fútbol, con 3 cambios, el 11 titular era el 11 con el que tú ibas a acabar prácticamente y con el que intentaba ganar el partido. Ha cambiado mucho el fútbol. Se ha modernizado de esta manera con la posibilidad de los 5 cambios. Por cierto, la jornada, compañeros, va a ser buena en líneas generales para el Almería con ese punto, una vez que ya hemos conocido que ha finalizado el partido de Cádiz. Cádiz 1, Burgos 3, saltó la sorpresa en la tacita de plata porque el Cádiz se mantiene con los 18 puntos, no suma ninguno más. Y la Unión Deportiva Almería resulta que finaliza con un punto más la clasificación en el 5º puesto con 16. A 3 del líder Racing de Santander y a 2 puntos tan solo del ascenso directo, lo que, considerando que tiene que jugar 2 partidos consecutivos en casa, va a tener bastantes opciones, ¿no?, de engancharse a esos 2 puestos cabeceros. Se mete el Burgos en ascenso directo, por debajo justo de la Almería, con 15 puntos adelante al Valladolid. No, el Burgos no se mete en ascenso directo. El playoff, perdón. El Burgos se pone con 15 sí, puntos. Perdón. 15 pasa al Valladolid por el término general de goles y se mete debajo de la Almería. Equipo peligroso, también para luego final de liga. El Sporting también va a ser peligroso, el Valladolid. Qué equipo ahí que... Bueno, de momento son 5 partidos sin perder y la temporada pasada, acordaros que la racha en liga se prolongó hasta 14 y incluyendo Copa 16. Claro que esperemos que pueda prolongarla y que luego no llegue el pinchazo por navideño. Yo que lleguen los 14, que llegue el pinchazo y que vaya cogiendo 5-5-5 porque eso es lo que más vale. Un pequeño bache en el camino y dame sangre y no me el plato combinado. Dame sangre en cuanto yo. Sigo leyendo mensajes. Dice Óscar Alberto Flores, un partido muy trabajado, buen punto de visitante, aunque tuvo las mejores oportunidades el Almería. Y Loredana Aridane, pues una más. No sé por qué teniendo a Pedro Fidel arriesga con este jugador, pero si se mantiene la media inglesa, bien. Sería un flaco favor poner a Pedro Fidel en eso. Aridane es un futbolista de jerarquía, a pesar de que tenga, no sé si son 37, 19 partidos. Es un futbolista con jerarquía. Ha entrado en frío los 2 partidos en lo que seguramente lo estamos jugando con más exigencia de lo habitual, pero ha entrado en frío los 2 partidos, sustituyendo a compañeros. Pero Aridane evidentemente es un futbolista que el año pasado con jerarquía y evidentemente reconocido en la categoría. Y estoy de acuerdo con Paco, poner a Pedro Fidel es un poco ponerlo al pie de los caballos. Ángel Rodríguez dice, falta un delantero centro para coger los balones aéreos. Regalamos muchos balones al no tener ese tipo de futbolista. Sumar fuera es importante. López se está prodigando en ataque y crea peligro, pero en otras ocasiones debe pasar el balón mucho antes. Muy bien Baba, con un gran despliegue físico. Bueno, la verdad es que el despliegue de físico de Baba es algo encomiable. Terminó exhausto. Sí. Termina exacto, su implicación es total y absoluta. Recientemente vimos una entrevista que le hicieron los compañeros y la verdad es que el sacrificio que hace por el equipo es encomiable. No siempre está fino, ¿no? Y ese partido no estuvo tan fino como otras veces, pero no se le puede negar la implicación, la entrega y absolutamente la profesionalidad. Bartolomé Sánchez López dice, seguimos arriba, lo importante es estar al final arriba, todo lo que sea sumar es bueno, siempre que ganemos al Castellón y al Eibar. Ahora empezaremos a fijarnos en el Castellón. Cristóbal Aguirre Rodríguez dice, Aridane, las 2 veces que ha jugado hemos perdido puntos. Bueno. Habrá que verlo de inicio y este domingo va a tener la oportunidad.
Cándido Ruiz. Si confía en el Cándido Ruiz, nuestro amigo al que saludamos, dame puntos y dime tonto. Bueno, pues un dicho que efectivamente habla de que efectivamente todo lo que sea sumar es bueno. Francisco Burgos, árbitro muy permisivo con las faltas por detrás del Córdoba. Ahora 2 partidos en casa y a despegar. Francisco José Jimeno Amat, seguiremos apoyando a nuestro equipo. Hoy para mí la Almería no ha hecho un buen partido. Vamos Almería. Luis López Morales, sensación de haber perdido 2 puntos. Seguimos sin perder y es muy importante. Penaltito de un árbitro casero. Aridane no está bien. Seguimos muy ilusionados. La afición, ¿qué piensa al respecto? Vamos a fijarnos en el Castellón, el equipo de Castellón, entrenado por Hernández. Aquí tengo la ficha técnica del equipo castellanense. Entrenado esta temporada por Pablo Hernández. Viene utilizando en este partido que perdió ante el Albacete 0-1, en el que le fue expulsado 2 jugadores que no podrán estar ante la Unión Deportiva de Almería. Jugó con un sistema poco habitual, 3-4-3. Utilizó Matis en la portería, con Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez y Salva Ruiz en defensa, Zipenga, Ronaldo, Marco Dué y Lucas Alcázar, 4 centrocampistas, y en ataque Calatrava, Jacobsen y Kenneth Ovina. Fue expulsado Alberto Jiménez y Ronaldo con doble amarilla en el 56, Alberto Jiménez en el minuto 89. Hay un cambio significativo en el Castellón, viene de Freder y Plat, eran 2 entrenadores tipo escuela holandesa, escuela del Ajax. Y subieron a Pablo del Claro, filial. y ahora entra Pablo que es el que, para que la gente lo conozca, el futbolista que jugó en el Valencia, el United. Correcto. O sea que es nuevo, es un chaval joven. Que si no me falla coincidió con Chico en el Swansea también, creo. Sí, correcto, puede ser que sí, era jugado en banda. Con Michu, Luca Hernández. Correcto. Puede ser que también Sí. estuviera con... Y el cambio es significativo, él llega nuevo, empiezan los banquillos, ha estado jugando hasta hace poco, hasta hace muy poco. Y claro, le va a costar mucho al Castellón, va a ser un equipo peligroso, jugadores muy rápidos, mucha verticalidad. Juega, lo que decía, va a utilizar mucho las La bandas. temporada pasada el Castellón le tomó la medida a la Almería. Le mete 5. Tanto en casa como en Castales. Pero claro, pero era otro tipo de Castellón porque era otro tipo de fútbol, que era Roeder y Plat, que era la típica escuela del Ajax, y ahora con Pablo, bueno, vamos a ver cómo dice, yo le deseo suerte después a partir del lunes siguiente. Bueno, pues ojo con el Castellón, que en Castalia lleva 5 puntos y fuera de casa lleva 7. 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por tanto, este partido hay que ganarlo, hay que sacarlo adelante. Pero atento, porque el Castellón no va a ser, en teoría, rival fácil, aunque venga de perder 1-2 ante el Albacete. Vamos a escuchar precisamente a su entrenador, ya lo hemos dicho, Hernández. Pablo Hernández, que se lamentaba de que el equipo no materializara las muchas ocasiones que tuvo. Es decir, el equipo genera, el Castellón genera, pero está teniendo poca eficacia y debe ser, según el entrenador, el déficit que está teniendo en este inicio de la competición, a pesar de que el Castellón en la clasificación es 16º con 12 puntos. Escuchamos precisamente a Pablo Hernández. Bueno, obviamente, son 2 partidos sin meter gol. 2 partidos donde hemos generado entre Eibar y hoy, yo creo que 7-8 ocasiones claras de gol y no han entrado. Contra eso lo único que se puede hacer es seguir trabajando. No está en nuestras manos. Me preocuparía más si el equipo no generara ocasiones, si el equipo le costara generar esas ocasiones claras de gol. Y bueno, pues otras veces el día de la cultural, pues las dos primeras que tienes entran y te facilita el partido, y otras veces pues no entran, no tienes el acierto, y nada, ante eso lo único que hay que hacer es seguir trabajando durante la semana para que entren y intentar cambiar esa dinámica, ¿no?, cara al gol, que es verdad que nos está costando los últimos partidos, pero bueno, me preocuparía más si no se generan esas ocasiones. Bueno, os pregunto, no solo por este partido del Castellón, el próximo domingo, 6:30, hace falta que la afición esté apoyando a la Unión Deportiva Almería. Ese día se juega 2 horas antes, creo que el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Se puede ver el clásico y después ir perfectamente al estadio para que haya un magnífico ambiente y que el jugador, que la afición sea ese jugador número 12 que lleve en volantas a la Unión Deportiva Almería frente al Castellón. Pero os pregunto no solamente por este partido, porque se inicia una semana
de 3 partidos en 7 días. El miércoles 8 de la tarde, primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahí tendrán oportunidad los que menos juegan de que Rubi les dé la oportunidad para jugar ante el Lorca, e inmediatamente después el siguiente partido volverá a ser, creo que domingo, lo tengo mirado. Sábado 1 de noviembre, 9 de la noche, Eibar. Bueno, pues ya sábado, entonces menos 6 días, 3 partidos en 6 días. Evidentemente en la Copa tendrá que jugar un equipo distinto al de la Liga, porque va a tener poco tiempo de recuperación. Bueno, pues Paco, ya que te has anticipado con la fecha... y ocasión idónea, para lo que antes comentábamos, que dé oportunidad Rubi en el Artés Carrasco a perfiles como Perovic, Talis, Pedro Fidel, toda esta gente Soco, que quizás Soco, que no puede entrar en la rotación porque están todos con la flechita hacia arriba, que sumen minutos y que demuestren de lo que pueden ser capaces. Y luego también de dosificar un poco, sabiendo que vienen 6 partidos, me parece que son 3 partidos en 6 días. O sea que en teoría el calendario se suaviza porque el Almería está jugando muchos partidos a domicilio, ahora le vienen 2 seguidos en casa y no hay que relajarse. Paco, tengo que confirmar eso de que el partido ante el Eibar el sábado. Sí, a las 9. ¿Sí? Sí, sábado día 1, el Día de los Santos, y lo sé por eso. Porque yo tengo boda y no lo hago. Mañana me parece que lo he visto y... Sí, el día 1. Paco, ¿cómo ves? Esta semana de 3 partidos. Bueno, al final ese partido en Lorca, el Almería tiene que sacarlo con una alineación pues diferente a lo que suele tener, pero al final hemos comentado a lo largo de esta temporada que el Almería tiene un buen fondo de armario, tiene gente suficiente como para poder llevar a cabo ese partido sin la necesidad de perder tanta calidad sobre el terreno de juego, y va a ser un partido el del Córdoba, el de Lorca, perdón, para los Talis, Soco, Aridane, para Marcos Luna, por ejemplo, que lleva tiempo sin jugar. Vamos a ver quién juega en la portería. Yo creo que es un poco la gran incógnita si va a jugar Fernando, que por cierto nos dijo en la rueda de prensa Rubi que estaba tocado de la muñeca, o será Bruno Iribarne, que recientemente ha ido con la selección sub-21. Y luego los partidos en casa que tenemos hay que ganarlos. Tú lo decías antes, ante un mensaje de un aficionado de sacar 4 puntos de esos 6, hay que ganar esos 2 partidos, contra el Castellón y contra el Eibar, sobre todo porque hay que hacerse fuerte en casa. El Almería, fíjate, la temporada pasada solo perdió, quitando ese partido contra el Oviedo, que ya entra dentro de una fase de playoff, de promoción, solo perdió un solo partido en casa, que fue contra el Castellón, solo un solo partido. Este año ya hemos perdido uno, que fue contra el Racing de Santander, también porque nos quedamos con un futbolista menos. O sea que el Almería suele ser un equipo muy, muy fiable en casa, así que hay que ganar esos partidos. Pero yo añadir algo a lo que han dicho ellos, es partido importante para Aridane, que coja minutos, que coja forma, porque va a ser en los 4 centrales van a estar entrando y cambiando simultáneamente. Partido para Talis, para que coja confianza. Bruno, que se sienta importante, porque estamos hablando del portero de la selección sub-21 de este país, que empieza a sentirse importante, que empieza a coger minutos, que empieza a aprender, que tiene 2 maestros como Andrés y Fernando, y eso le va a venir bien al chico. Y por lo demás la Copa pues va a seguir probatura, va a seguir mirando esquemas, etcétera, etcétera. Y en la Liga, si quieres ascender directo, porque fíjate lo que ha dicho Antonio, una sola derrota y te dio para ir a playoff. Sí. O sea, imaginaos lo difícil que es esta liga. Tienes que ganarlo todo en casa. Me da igual 1-0 en el 98 y el lunes aquí criticamos al equipo, pero como decía Candy, y dame puntos y dime tonto. Así que todo lo que sea sumar. Y viene un calendario, es verdad que me habéis destacado el Ceuta, sí, vale, pero tienes Eibar, Castellón en casa, vas a Ceuta y recibes al Cádiz. Si eres capaz de llegar a ese Cádiz con 7 de 9, yo lo firmo ahora mismo, empatas en Ceuta o ganas en Ceuta y no perder en esos 3 partidos, yo creo que la confianza ante el Cádiz... no se puede demerar Ceuta porque lleva un punto menos que la Almería. Y fuera de casa. Y cuidado con esta liga que te gana cualquiera y más fuera de casa. Por eso digo... Y en su campo del Alfonso Murube es un campo distinto. Y un equipo que viene con los automatismos muy claros de primera federación, con un entrenador que tiene muy claro también el esquema y que se siente, y que como está fuera de peligro, se siente cómodo, no sé, qué tipo Mirandés el año pasado, y que todo lo que haga lo va a hacer bien. Así que es importante, sobre todo, ganar en casa y ir a Ceuta a mínimo el punto, para engancharlo de Cádiz. No gana en Albacete el Ceuta de milagro. Estuve viendo yo ese partido hace un par de jornadas y terminó muchísimo mejor el Ceuta que el Albacete. De hecho, le anularon incluso un gol. Muy
Muy bien, pues empieza la fase ilusionante, ¿no?, de la Liga. La Unión Deportiva de Almería va increciendo, va mejorando paulatinamente, tiene margen de mejora, es lo que todavía genera más expectativas e ilusión entre la afición. Y tenemos, bueno, pues una interesantísima jornada por delante. En 6 días, 3 partidos, se confirma, porque jugará ante el Castellón el domingo, 6:30. A las 8 visitará el Artés Carrasco de Lorca, Copa del Rey, donde habrá cambios y jugará un 11 distinto al de la Liga, porque el sábado, de nuevo, el 1 de noviembre, tendrá que recibir a la Sociedad Deportiva Eibar. Pedro Martínez, ha sido un placer. Siga narrando usted los goles de la Unión Deportiva de Almería con ese ímpetu, y que sean muchos goles por delante. Muchas gracias por invitarme a la que es tu casa, por el reconocimiento del gol de la selección sub-21, y ya sabes, a plena disposición para cuando me necesites. Paco Gregorio, al que seguimos leyendo en el Diario de Almería, que sean buenas noticias las que vengan a partir de ahora en lo deportivo. Esperemos que sí, y muchas gracias también por la invitación. Y a Antonio Martínez, se lo decimos, ¿no? Ya saltamos del nivel provincial al nivel nacional con lo que informa de la Unión Deportiva de Almería en el Diario Marca. Muchas gracias, Juanjo, y espero que me caces también en Ceuta, ahí como aficionado. Bueno, hay que decir que Antonio ya tiene preparado el viaje, sí. Y su vuelo en helicóptero desde Málaga hasta Ceuta. Sabe disfrutar de los desplazamientos de la Unión Deportiva de Almería. Hace que cada desplazamiento de la Unión Deportiva de Almería sea también una oportunidad turística para conocer otras localidades. Y ya le aseguré que Ceuta es una ciudad preciosa. Sí. Vamos, y les dejamos ya invitados para el próximo lunes, que ojalá sea para cantarles y narrarles otra victoria de la Unión Deportiva de Almería con distintos invitados. Muy buenas noches.